La Sala no habrá pasado por alto que la acusación en relación a Jordi Cuixart se nos acusa de algo tan grave como en un discurso el día 20 de septiembre haber pronunciado el lema «no pasarán». Repito, se dice en el escrito de la Fiscalía, como hecho de acusación, que el señor Jordi Cuixart el día 20 de septiembre dijo «no pasarán», emulando a aquellos españoles demócratas que lucharon en defensa de la República. Y nosotros decimos que este planteamiento de criminalizar la utilización de ese lema con tanto significado en la historia contemporánea española y en la historia contemporánea mundial no puede continuar. Lo decimos porque, de alguna forma, este lema ha sido utilizado a lo largo de la historia hasta nuestros días como un lema de defensa de valores democráticos y de lucha contra aquellos que quieren restringir el uso de esos valores democráticos. Y tanto es así que este verano, cuando Estrasburgo dictaba la sentencia de las Pussy Riot, del grupo de música que ustedes conocerán, y les daba la razón a las componentes de ese grupo de música y consideraba que Rusia había vulnerado los derechos fundamentales, se daba la casualidad que esos miembros del grupo Pussy Riot exhibieron una camiseta en ese concierto que era criminalizado con un lema muy concreto, con el lema «no pasarán». Por lo tanto, existe un hilo histórico a lo largo de la historia democrática mundial en relación a ese lema. Y, en cambio, parece ser que la Fiscalía y que Vox nos pretenden recriminar la utilización de ese lema. Nosotros pensamos que hay que depurar en ese sentido los escritos de acusación, sino la próxima vez, cuando el presidente de Òmnium Cultural, el 10º presidente de Òmnium Cultural, acuda al Tribunal de Estrasburgo, quien van a condenar no va a ser Rusia ni va a ser Turquía, sino que va a ser necesariamente el Estado español. Y lo decimos con conocimiento de causa porque antes señalábamos los pronunciamientos de varias organizaciones de derechos humanos, pero es que han existido también pronunciamientos de varios relatores de derechos humanos sobre el contenido de esta causa. Y es que son relatores que nosotros pedimos en su momento que fueran citados como testigo en este procedimiento. Estamos hablando del señor David Kaye, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el señor Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Se pronunciaron en fecha 28 de septiembre sobre la vulneración del derecho de reunión que se estaba dando en cuanto a las medidas adoptadas para luchar contra el referéndum en Cataluña. Esto era antes del 1 de octubre, pero es que después del 1 de octubre, en fecha 4 de octubre, la señora Annalisa Ciampi, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, también hizo un pronunciamiento. También lo hizo Michael Forst el pasado diciembre, el relator especial de Naciones Unidas sobre protectores de derechos humanos, y tantos otros pronunciamientos que hemos aportado y que, por lo tanto, justifican el planteamiento de esta representación de decir que el objeto de este procedimiento, la centralidad de este procedimiento en cuanto al señor Jordi Cuixart, son el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio colectivo de esa libertad de expresión que no es otro que la libertad y el derecho fundamental de reunión, y concretamente en un objetivo muy determinado como es el ejercicio del derecho a la autodeterminación, tal como aparece recogido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y cuando, de alguna forma, como cuando lo explicamos en nuestro escrito de defensa, se da un contexto en el que los poderes públicos ponen en riesgo los derechos fundamentales, nosotros queremos hacer la pregunta de cómo deben responder los ciudadanos cuando esos derechos fundamentales entran en riesgo, incluso por la actuación de los propios poderes públicos.